¿Qué tan importante llegan a ser los parques, las áreas verdes para el ciudadano machaleño? ¿En qué contribuye un parque, un área verde en el desarrollo de la ciudad? ¿Contribuye o no contribuye? ¿Qué tan bueno, qué tan malo llega a ser? Machala como tal no es una ciudad turística como Zaruma, como Piñas, como otros lugares del Ecuador, pero teniendo esta herramienta turística, esta herramienta donde la gente puede llegar, tomarse una foto, conversar, también es importantísimo que tengamos nosotros un registro pues, de todos estos parques y de qué podemos nosotros encontrar en ellos. Uno de los puntos que reflejan, y adelantándonos un poquitín al hecho de lo que vamos a dialogar, en el Parque Soy Lugarte, o también conocido como Parque Ecológico, si nos damos cuenta, las líneas que han crecido en el ámbito económico y turístico es muy alto, aún más en este tiempo que se pone el arbolito de Navidad, las luces, se dan algunos eventos y eso llama no solo al local, sino también al que vive fuera de la ciudad, al propio extranjero y demás. Entonces, más allá del ámbito turístico, es un aporte al hecho de físico y emocional del ciudadano machaleño. Claro. Porque sin un parque no tenemos cómo distraer nuestra mente, ir a hacer ejercicios y de una u otra manera esta estructura ayuda a que el ser humano se distraiga y más allá de aquello a que mantenga una paz emocional correcta. Porque para eso se crearon los parques, para tratar de que se relacionen. En el punto personal, el parque o la área verde ayuda en el ámbito físico y psicológico. Te puedes ejercitar y a la vez psicológicamente las emociones las puedes coordinar. Y al romántico. También, ahí viene el punto social. Y cuando te dicen comúnmente, ya pues ándate al parque. Sí. Es porque en el parque Claro. uno puede irse a ver unos becerricos. Pero ahora ya no se lo hacen mucho. O sea, no es como antes. Antes era muy... Claro, claro. O sea, nosotros ya como que tenemos ese filtro pudoroso que no nos permite ir a un parque a disfrutar de unos buenos besitos. Pero la muchachada todavía va y se destrompa. En el ámbito social, ahí viene lo que es ya encontrarnos en el parque, que era muy común, ¿no? Ya nos vemos en tal parque, o salgamos al parque a conversar, dialogar, tirar parmuchas. Claro. Fuera de eso, con los panas mismos. O sea, le decimos, ¿dónde nos topamos? Ya, en tal parque. Y como de una u otra manera conocemos, ya podemos llegar. Entonces, las relaciones que se pueden dar, y si es que no conocemos a nadie, estamos sacando el perro o simplemente fuimos a distraernos, ya conocemos al vecino, conocemos a otro más, conocemos a demás, y se da esa interacción social. En el ámbito económico, pues como ya lo hablamos, sea un parque, un área verde, es tan importante para el desarrollo de una ciudad. ¿Cuántos metros cuadrados, cuánta distancia o cuánto espacio de área verde necesita una ciudad por cada tanto de habitantes? 6 metros cada 1000 habitantes. O sea, 6 metros de área verde cada 1000 habitantes. Tendremos que investigar y si ustedes lo saben, pues coméntenos ahí cuántos metros debe tener por cada número de habitantes. Y no es lo mismo un área verde que un área recreativa. Claro. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no es que sí hay parque, pero no hay árboles, no hay césped, no hay plantas que vayan compensando eso que la ciudadanía necesita de área verde. No solamente por el tema de ver un lugar, sino también por el tema de la salud, de los cambios de clima y todo ese tipo de cosas. Las áreas verdes, de cierta forma, son los pulmones que tenemos nosotros en las ciudades. Tener en cuenta que todo es cemento, todo es estructura cerámica, pero no hay áreas verdes. Entonces las áreas verdes se las designaron para que existan esos puntos de concentración para las personas. Cerámica y adoquín nomás nos dieron en un momento. Pero y tal vez nos siguen dando. Tal vez, o sea, y ahora ya nos ponen. Ahora nos ponen área verde, pero sintética. De color verde. No es área verde. Bueno, área de color verde.